a continuar con Mariana de Burgos. Ella nos va a conversar, ella es licenciada en Relaciones Institucionales y es responsable de los proyectos de sistematización del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada y nos va a conversar acerca de los aspectos conceptuales del proceso de sistematización de experiencias de la planificación popular. Bienvenida, Mariana. Yo lo puedo imaginar aquí, ¿verdad? Buen día para todas y todos. Pues bueno, me complace muchísimo estar el día de hoy aquí, acompañando a mis compañeras y compañeros de trabajo para poder ofrecerles y brindarles un tema que puede calificarse como útil, un tema que se puede calificar como valioso y sobre todo un tema muy demandado. Yo quiero rescatar en este momento un comentario que hizo nuestro ministro Menéndez y es que estos son temas que son insumos para la reflexión, insumos para poder tomar decisiones. Es sistematizar para poder saber qué hemos hecho, cómo lo hicimos y con quién. Es sistematizar para conocer qué estamos haciendo hoy, cómo lo estamos haciendo y con quién lo estamos haciendo. Pero hay una pregunta fundamental y muy importante, y es cómo podemos mejorar lo que hicimos, cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo, sobre todo para la transformación de una realidad. Y ahí también quiero rescatar algo que Camilo Rivero comentó en su exposición, y es que es en tiempos de revolución, que nos parece que es uno de los elementos más importantes de todo lo que podemos estar conversando el día de hoy y sobre todo a lo largo de todas estas experiencias formativas que hemos tenido desde el marco de la formación masiva. Ya con esa antesala y ese preámbulo que hicieron nuestros profesores Ricardo Molina, Ricardo Menéndez y Camilo Rivero, pues bueno, la invitación es entrar en el tema ya directamente. El, el, el concepto de sistematización no es nuevo. Es un concepto que ha estado muy asociado con el método científico, ha estado muy ligado con disciplinas que han querido registrar las realidades y sobre todo ha estado muy ligado a dos campos fundamentales. Uno que es la sistematización de información o sistematización de datos. Y el otro campo es la sistematización de experiencias, que es el caso que nos ocupa, y muy especialmente la sistematización de experiencias de planificación popular. El hecho de que estemos conversando esto, yo quiero adelantarme a algo que vamos a ir viendo a lo largo de toda la presentación, y es que entre esos dos campos de sistematización, lo que distingue a la sistematización de experiencias es justamente la interpretación, es la reflexión, es la valoración crítica que nosotros le podemos dar a la experiencia que se está realizando.
Entonces, en función de esto y mirando un poco ya, tratando de recoger lo que es la sistematización, vamos entonces a ver algunas definiciones que hemos escogido sobre qué es la sistematización. En primer lugar, vamos a mostrar la definición que da Oscar Jara. Él es un educador popular y sociólogo peruano-costarricense, director general del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja en Costa Rica, y es coordinador del Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización de Experiencias de SEAL, que es el Consejo de Educación de Adultos de América Latina. Ha sido escritor de múltiples artículos sobre educación popular y forma parte y ha sido integrante del Comité Académico de la Universidad de Pablo Freire en Brasil. Y entre sus muchas publicaciones, un poco considerando las más difundidas, está Para sistematizar experiencias, una experiencia teórica y práctica, los desafíos de la educación popular y metodología, métodos y técnicas en la educación popular. Y Jara dice que la sistematización es la interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción descubre o explica la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. Como segunda definición, vamos a referirnos a Daniel Seliner, que dice que la sistematización es una metodología que facilita la descripción, la reflexión, el análisis y la documentación de manera continua y participativa de procesos y resultados de un proyecto de desarrollo. Seliner es argentino, es doctor en educación para adultos y ha trabajado el tema de la sistematización a través de la elaboración de manuales de sistematización participativa. Y como tercera definición, vamos a hacer referencia entonces a Juan Carlos Carvajal. Él es un investigador social colombiano con muchísima experiencia en el abordaje teórico metodológico para la sistematización de experiencias. Y Carvajal dice que la sistematización es un proceso teórico y metodológico que a partir del ordenamiento, evaluación, análisis, interpretación y reflexión crítica pretende construir conocimiento y cambio de las prácticas sociales, mejorándolas y transformándolas. Ahí hay un elemento común en esas tres definiciones y por supuesto la invitación es a que podamos seguir investigando sobre algunos autores que son muchos los que han trabajado el tema de la sistematización y si nos damos cuenta, pues la interpretación y la reflexión crítica es lo que distingue realmente la sistematización de experiencias, ¿no? No hay una opinión consensuada de qué es sistematización, porque han sido, como les comenté anteriormente, muchos autores los que han trabajado sobre el tema, pero lo que sí podemos ofrecer es que hay tres elementos comunes en todas esas definiciones. La primera es que la sistematización es un proceso de reflexión crítica y eso es un elemento que lo vamos a mantener durante toda la presentación, porque es la columna vertebral y ya el ministro Menéndez y nuestro presidente del ITPA, Camilo Rivero, lo han comentado en su presentación. Y esa reflexión crítica es la que justamente provoca el proceso de aprendizaje. Como segundo elemento común en esas definiciones está que la sistematización se orienta a describir y entender lo que sucedió en una experiencia
y explicar el porqué de los resultados obtenidos para mejorar a futuro. Y como tercer elemento común, tenemos que la sistematización ordena lo disperso o lo desordenado de la experiencia, ¿sí? En función de cuándo se inicia el proceso de sistematización, vamos a hablar entonces ahora de cuáles son los tipos de sistematización. Ahí podemos contar con tres tipos de sistematización. Una retrospectiva, otra correctiva y otra prospectiva. La sistematización retrospectiva, recuerden que esto es en función del momento en que se inicia el proceso de la sistematización, ¿sí? Entonces la retrospectiva se realiza cuando ya la experiencia terminó, cuando ya culminó, cuando ya se cerró toda la experiencia. Y eso implica que lo que hacemos es que rescatamos y que reconstruimos todos los elementos que estuvieron en esa experiencia. Y los resultados van a estar orientados a que podamos mejorar otras intervenciones que pueden ser parecidas a esa que estamos refiriendo. La sistematización correctiva se inicia, a diferencia de la retrospectiva, durante la ejecución de la experiencia. Entonces se hace como un alto en el camino, ¿sí? De manera de que podamos rescatar qué es lo que hemos aprendido y poder analizarlo. Y tal cual como lo dice su nombre, pues la función o el resultado que estamos esperando de esa sistematización es que busque rectificar, busque corregir, busque reorientar esas acciones para mejorar la intervención. Y como tercer tipo de sistematización está la prospectiva, que se realiza desde el inicio de la experiencia, ¿sí? Entonces, eso supone, por supuesto, todo un desarrollo sistemático de la experiencia. Quiero darle unos segundos más a esta lámina, porque la experiencia que nosotros hemos tenido hasta ahorita es que la sistematización siempre ha sido retrospectiva. Y es porque hemos iniciado el proceso de sistematización después que culmina toda la experiencia. Como todo eso tiene ¿cómo se llama? Su pro y sus contras, sus ventajas y sus desventajas. Y una de las cosas que más se rescata cuando se hace la sistematización en retrospectiva son aquellas cosas que no se pueden recoger justamente porque ya se vivió. Y hay cosas que efectivamente están dentro de las experiencias, como por ejemplo vivencias de los participantes, de los protagonistas de la experiencia, emociones que se viven dentro de la experiencia, que eso obviamente es imposible que lo podamos rescatar. Hacemos el intento, tratamos de que podamos registrar, de que podamos recoger qué fue lo que sucedió, no solamente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista teórico, pero ya más allá de eso, ya se hace un poco más difícil lograrlo. Entonces el llamado es, por supuesto, a que nosotros tengamos la posibilidad de que cada vez más el inicio de los procesos de sistematización se den desde justamente al comienzo de cada una de las experiencias. Vamos a ver ahora un poco cuáles son esas premisas que orientan la sistematización. Y ya habíamos dicho al inicio de la presentación que había dos campos en los que se estaba trabajando la sistematización, que uno era la sistematización de información o de datos, y lo otro era la sistematización de experiencia. Y eso es una de las premisas justamente, que aplicamos el proceso de sistematización sobre experiencia y no sobre datos.
Eso es justamente lo que distingue a ambas sistematizaciones, y es el análisis o la interpretación o la revisión crítica de los acontecimientos vividos en ellos. Y otra segunda premisa es que la sistematización es un trabajo colectivo. Ahí el ministro Menéndez nos dio una clase acerca de cómo lo colectivo está por encima de lo individual y de lo singular. Hay algo muy importante en este trabajo colectivo. No es solamente no es que hay una persona que va al sitio, revisa, analiza, recoge información, va a su oficina y hace todo el trabajo, sino que en lo colectivo también es que cuando se finaliza el trabajo, se valida con los protagonistas de la experiencia. Y eso también significa que eso es un material que queda dentro del territorio de esas personas con las que se estuvo trabajando. Y por supuesto, instituciones que acompañan a los procesos de sistematización, obviamente también ese documento pues queda en las oficinas de esas instituciones. Y como tercera premisa está la importancia de establecer fases o momentos de proceso de sistematización. Vamos a ver ahora algo que nos compete directamente desde las competencias de planificación, y es cómo la sistematización se convierte en un componente de la planificación. Y vamos a ver este esquema en donde, en primer lugar, quiero comentarles que eso es un esquema, un modelo clásico de planificación donde hay 4 momentos específicos. Uno que es la formulación, otro es la ejecución, otro el seguimiento y control, y otro la evaluación. Para darles darnos un paseíto rapidito de esas 4 fases, pues podemos decir que en la etapa o en el momento, en la fase de la formulación, ahí lo que trabajamos son los objetivos, las metas, los recursos, el presupuesto, los responsables, las estrategias, los planes, los proyectos, los programas que va a estar contenido dentro del plan. Eso es básicamente la formulación. Además que sabemos que esto es un instrumento para alcanzar una meta. Entonces, lo que establecemos en la formulación es justamente para eso, para poder lograr y que esté en función de esas metas y de esos objetivos. Una vez formulado el plan, vamos entonces directamente a la ejecución. Y ahí en la ejecución, básicamente podríamos decir que todo lo que dijimos que íbamos a hacer en la formulación, tenemos que hacerlo en la ejecución. Entonces ahí tenemos que garantizar que estén todos los recursos, que los responsables estén atentos a que la ejecución se lleve a cabo, muy pendientes también obviamente de la claridad en esa formulación del plan. Y como les comento, lo que dijimos que íbamos a hacer, eso debe cumplirse y se hace es a través de la ejecución. A lo largo del transcurso o en la medida en que va transcurriendo esa ejecución, hay una etapa de seguimiento y de control. El seguimiento y el control es una vigilancia que se hace de cómo se están haciendo las cosas. Cuáles son las etapas que se van cumpliendo de acuerdo a lo que se ha hecho en la formulación. Y es una manera de poder contrastar que lo que dijimos que íbamos a hacer efectivamente se está cumpliendo. Y para cerrar el ciclo de ese modelo clásico de planificación está la etapa de la evaluación. Y en la evaluación, al culminar todo el proceso, lo que hacemos entonces es hacer una evaluación de todo el proceso. ¿Qué cosas de lo que dijimos que íbamos a hacer realmente se cumplieron? Y si no fue así, ¿por qué?
y cuáles son las maneras como podemos corregir el hecho de que haya algunas cosas que no hayamos podido cumplir. Sistematización viene justamente en ese momento, porque recordemos que cuando evaluamos, estamos prestos y preparados para volver otra vez a la formulación, tal como lo dice el esquema, ¿sí? Y la sistematización lo que hace es recoger toda la experiencia de ese proceso de planificación. Entonces, la importancia de la sistematización es que todo ese proceso sea documentado, que no quede afuera nada de lo que sucedió desde que se formuló hasta que se evaluó el plan. Esto no pasa normalmente. Nosotros nos quedamos hasta la evaluación. Y quedarnos en la evaluación es no tener ¿cómo se llama? La bondad de poder tener información sobre qué fue lo que pasó cuando nosotros hicimos todo el proceso de planificación. Por eso es la importancia de la sistematización como componente del proceso de planificación, porque ella aporta elementos fundamentales para la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones lo que hace es que permite superar las dificultades que se han tenido en todo el proceso de planificación. Y además que aporta, con relación a otros métodos y a otros procedimientos, aspectos cualitativos que no son mensurables, o sea, que no se pueden medir, que no pueden ser valorados solo y solo sí en un ambiente integrador como lo es el proceso de sistematización. ¿Okay? Como les comentaba al inicio, esto es referencia de lo que podemos hablar de estos aspectos de la sistematización. Ya tendremos oportunidades para tener mucho más tiempo y para poder ahondar más en cada uno de estos aspectos. Vamos a ver entonces ahora cuáles son los propósitos de la sistematización a través de dos preguntas. La primera es ¿para qué queremos sistematizar determinada experiencia? Y bueno, ahí podemos revisar que, bueno, que queremos recuperar lo histórico de la experiencia, democratizar la toma de decisiones, avanzar en el campo de la transformación social. Ya eso es una cosa que lo comentamos también al inicio, cuando dijimos que sistematizamos para la transformación de la realidad y para incidir en el diseño de políticas públicas a partir de lo que hemos aprendido. Y una segunda pregunta que es ¿con quién queremos sistematizar? Y en toda sistematización, ahí el ministro Menéndez se nos adelanta y nos aporta la idea de que son los protagonistas de la experiencia vivida con los que tenemos que sistematizar. No somos nosotros o cualquier otra persona que va al sitio, recoge la información y va a su oficina y después entrega un documento diciendo que eso es lo que él interpretó que pasó, sino tener la importancia de reconocer la presencia de los protagonistas de esa vivencia. Revisemos también un poco las condiciones para sistematizar experiencias. La invitación frente a esto es obviamente que todos podemos sistematizar. Efectivamente, todos lo podemos hacer. Pero no podemos dejar de considerar que hay ciertas condiciones personales, institucionales y de lo que es el sujeto de la sistematización que aporta elementos para que el trabajo sea lo más limpio y lo más útil posible, ¿no? Entonces, viendo las condiciones personales, obviamente el que la persona tenga interés en aprender de la experiencia, valorarla como una fuente de aprendizaje,
esa sensibilidad de que podamos permitir que la experiencia hable por sí sola, que no cometamos el error de poder incidir con juicio o que podamos contaminar el análisis de la experiencia con interpretaciones propias, la habilidad para el análisis, garantizando sobre todo el tema de la rigurosidad metodológica, que es tan importante en estos casos, y obviamente el dominio técnico y metodológico. Hay unas condiciones también institucionales que hablan del tiempo y los recursos. Muchas veces estamos entusiasmados y nos comprometemos a hacer los trabajos y muy especialmente el compromiso que tenemos en estos procesos tan novedosos, y resulta que el tiempo a veces nos ala a otras responsabilidades que no nos permite de alguna manera compartir y hacer comprometedor nuestro tiempo para esa sistematización. Comprender la sistematización como un medio para la reflexión crítica, eso también el ministro y Camilo Rivero también nos lo comentaba, el tener la posibilidad de aceptar lo que está pasando, lo que pasó, lo que recogimos, la información que hemos tenido dentro de la experiencia, definir un sistema que articule la planificación, la investigación, el seguimiento y la sistematización como componentes de una misma metodología. Y como una última condición institucional es que esos resultados y esa sistematización sea importante tanto para la institución como para la sociedad. Y como tercera condición inherente al sujeto objeto de estudio, obviamente la accesibilidad a la experiencia, que es tan importante, el consentimiento, el permiso que nos puede dar los participantes, los protagonistas de la actividad, y el acceso a las fuentes de información. Y como última, bueno, aquí hay algo interesante que también quisiéramos compartir con ustedes, y es la importancia de la confianza y el respeto a ese análisis crítico que debemos darle al proceso de sistematización, sobre todo por el tema de la transparencia y la búsqueda común de los aprendizajes, que es tan importante, que no tengamos temor a decir lo que ha sucedido, que nos deslastremos un poco de esas ataduras administrativas que tanto daño en muchas ocasiones nos hacen, y que permitamos que las personas con las que estamos trabajando, con los que estamos compartiendo la experiencia, podamos tener esa actitud crítica y autocrítica lo más limpia posible, ¿sí? Y como para ya culminar esta parte de los aspectos conceptuales del proceso de sistematización, compartimos con ustedes entonces cuáles son las características más importantes del proceso. Uno, que obviamente es un proceso en construcción. Hay un itinerario donde no solamente es el producto como tal lo que importa, sino es el proceso, el cómo se dan las cosas. Es abierto a los aportes de los actores involucrados. Eso significa que la opinión de ellos y de todos los que están involucrados en la experiencia tienen un valor incalculable, y eso ayuda mucho a descubrir cuál es la lógica de los procesos llevados en la experiencia. Es participativo. Ahí seguimos recogiendo la antesala y el preámbulo que hemos tenido con las exposiciones anteriores, y lo participativo es porque los que viven la experiencia son los que realmente tienen la voz cantante en ese proceso de sistematización, porque garantizamos mucho el tema de las opiniones distintas, las ideas y un poco las diferentes maneras de poder enfocar la realidad social. Y además de eso, es un proceso ordenado.
y es ordenado porque eso requiere toda una cronología de cuáles son los hechos para poder reconstruir el proceso vivido en el transcurso de la experiencia. Bueno, pues hasta aquí estos aspectos conceptuales. Muchas gracias por la atención